el pasado 23 de abril despertamos con la noticia de que el primer ministro de Armenia, Serge Sarkisian, dimitió a raíz de una serie de movilizaciones populares que pidieron su destitución. Varios factores fueron los que provocaron que el primer ministro armenio dejara el cargo. Pero antes de pasar a este interesante proceso que está viviendo Armenia, es importante mencionar pues, que es una de las 15 exrepúblicas que conformaron la Unión Soviética y me gustaría primero hacer una especie de preámbulo para explicar el papel histórico que han tenido los armenios para una vez teniendo este contexto poder avanzar en lo que está ahorita en las noticias y lo que está discutiéndose en la prensa internacional. Bueno, Armenia es una de las civilizaciones más antiguas del planeta, tiene más de 3000 años de historia, está inscrita desde los orígenes mismos de la aparición de las primeras civilizaciones. El primer reino protoarmenio se establece en el siglo IX a.C., el reino de Urartu. Los armenios se denominan a sí mismos Hayastán, como los hijos, el lugar, la morada de Haik. Haik es un personaje mitológico que haciendo el árbol, en el árbol, su árbol genealógico, pues es directamente descendiente de Noé, es el tataranieto de Noé. Los armenios se asumen como los descendientes de Noé y a partir de esta crónica mitológica, Armenia pues, va a estar inscrita dentro de los orígenes mismos de la civilización de la humanidad. El primer mapa que se hizo en la historia del hombre lo hicieron los babilonios en el 500 a.C. Armenia aparece en ese mapa como el territorio hacia el norte de Babilonia y los geógrafos griegos, Ptolomeo, describen a Armenia como este territorio árido, sin fronteras marítimas, que colinda al este con el mar Caspio, al oeste con el río Éufrates, al norte con la cadena del Ponto y montañosa del Ponto, y hacia el sur con la alta Mesopotamia. Armenia va a estar inscrita desde esa época del mundo antiguo clásico, está en los registros que forman imperios. La máxima es un territorio que por su posición geográfica ubicada en este cruce de caminos entre el mundo del Levante, Asia, Europa, los territorios que ahorita que ocupa Rusia, la Rusia actual, pues es este cruce de caminos y de fronteras. Armenia va a estar ahí y por esa misma complicada posición geográfica pues va a ser víctima y de dominios de otros imperios. Cuando hay oportunidad ellos construyen su propio reino y así se va a hacer el periodo de la evolución histórica de Armenia a lo largo de la historia. ¿Qué pasa con Armenia actual, ¿no? Bueno, Armenia es un país que es lo que vemos ahorita, y la Armenia soviética es la reducción más mínima de ese territorio histórico de Armenia, solamente el 13% del territorio original, ¿no? que se conocía como Armenia desde las fuentes clásicas del mundo antiguo. Y bueno, durante la época soviética, la política en Armenia pues, sigue los lineamientos, lo que está ocurriendo en Moscú, ¿no? En las épocas de purgas, pues hay purgas también en Armenia. En las épocas de que hay el deshielo, pues también en Armenia hay un poquito más de tolerancia. También hay industrialización masiva. Armenia se beneficia de este gran mercado que era la Unión Soviética. Para ellos, un país tan pequeño y reducida a su mínima expresión, pues este mercado y este espacio enorme que era la Unión Soviética de casi 230, 40 millones de habitantes, pues los armenios se insertan muy bien, ¿no? Y les va bien en la época comunista. Y bueno, la época de la perestroika supone un periodo de muchos cambios para Armenia. En Armenia va a ser uno de los principales puntos de desobediencia civil que va a haber en la Unión Soviética, junto con los países bálticos,
¿Por qué? Porque, bueno, Armenia tenía una reivindicación histórica referente a la provincia de Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj es un enclave armenio en Azerbaiyán. Stalin se lo otorga a los azeríes con la idea de ganárselos y poder eventualmente expandir la influencia comunista hacia los azeríes que estaban del otro lado de la frontera, en Persia, en el actual Irán. Y, por supuesto, Turquía, ¿no? Que era también una forma de mantener Turquía, que es aliada histórica de Azerbaiyán. Pues bueno, el darle este territorio a los azeríes, pues era una manera de compensarlos y de ganárselos. Además, pues bueno, tener dividida la zona siempre era un factor importante para Moscú. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos podían intervenir y controlar el equilibrio, ¿no?, de poder en la región. Los armenios a finales de los años 80, en 1988, empiezan a reclamar era un proceso de apertura política. Los armenios empiezan a solicitar el retorno de Nagorno-Karabaj a Armenia. Sin embargo, las autoridades soviéticas, Gorbachev, dicen que se encuentran impedidos de poder hacer algún cambio en las fronteras políticas, y a partir de ahí Armenia pues, se da cuenta de que el sistema soviético no les va a dar solución a sus demandas, a sus reivindicaciones, y se empiezan a hacer distintos comités, ¿no? El Comité Karabaj, que va a reunir a mucha de la intelectualidad en un conflicto armado que se va a estallar posteriormente con Azerbaiyán. La guerra en Karabaj es un conflicto que merece su atención particular, pero es sumamente importante para lo que estamos viendo en la actualidad en Armenia con la dimisión. ¿Por qué? Porque la mayoría una parte importante de la clase política armenia que ha dirigido a Armenia desde la época de su independencia pertenecen al grupo Karabaj, ¿no? Es un grupo que se compone de militares, de gente que participó en la guerra y que ganó la guerra, y que a partir de ahí pues se desplazaron a Yerevan, a la parte de la capital, para tomar el poder de manera legítima, democrática, y bueno, perpetuarse hasta la actualidad, ¿no? O sea, tener el dominio de Armenia. Esta guerra se acaba en 1990. Bueno, hay una tregua, no se termina porque no se han firmado acuerdos de paz, pero en 1994 hay un cese al fuego, y a partir de ahí Armenia pues va a diferendo, por un lado, con los turcos, que niegan como sucesores del Imperio Otomano, niegan el genocidio armenio, y con Azerbaiyán, que es el vecino también de Oriente, y el diferendo con por el Nagorno-Karabaj, este enclave armenio en territorio azerí, pues va a dictaminar la política tanto interna como externa del Estado armenio. Rusia va a ser su principal aliado, su garante de seguridad, y bueno, las protestas que vimos en esta semana pues se inscriben. Quiero dejar muy claro que Armenia tiene una larga tradición de movilizaciones sociales desde la época soviética. Como lo mencioné previamente, bueno, la guerra en Karabaj precisamente inicia por una gran movilización en 1988 de los armenios buscando, reivindicando el regreso, ¿no? Solicitando al Kremlin el regreso de Karabaj a Armenia. Pero previamente, en 1965, los armenios habían salido también a manifestar de manera importante por la conmemoración de los 50 años del genocidio armenio, y en 1977 nuevamente vuelven a salir a las calles para para volver a reivindicar el tema de Nagorno-Karabaj. En la época reciente, en cada proceso electoral siempre había mucha inestabilidad. En los últimos años, bueno, hay que decir, en las elecciones de 2008, que son las que van a tomar el poder, la que va a subir el poder Serj Sarkisian como presidente del país,
Hubo una gran también manifestaciones en la ciudad que terminan con un saldo de 10 personas fallecidas. 2013 también en el segundo proceso en la reelección de Sarkisian, que la constitución armenia pues, permitía 2 periodos de 5 años al presidente. Sarkisian en 2013 se vuelve a competir a las elecciones, gana el proceso electoral con el 50% de los votos, pero también hay una gran inestabilidad. El líder opositor, Rafi Hovhannisyan, un armenio nacido en California, en Fresno, él, que es el líder de la oposición y que termina siendo derrotado, pues hay huelgas de hambre, hay una gran inestabilidad en el país. Entonces, este proceso que vimos, que estamos viendo ahorita en Armenia, no es nuevo, es a lo que me quiero referir. O sea, en 2015 también hubo una gran protesta y manifestación por el alza a los precios de la electricidad. Y el señalamiento de los manifestantes era de que esta dependencia con Rusia tan fuerte en términos de seguridad, económicos, políticos, pues no les permitía tomar estas decisiones soberanas, ¿no? Independientes. Eso ocurre en 2015, en 2017, en 2015, después de este proceso de protestas que se dan en el verano, para diciembre se reforma la Constitución, hay un referéndum donde se cambia el sistema, el régimen político en Armenia. Se pasa de un semipresidencialismo, que era el sistema que había regido en el país desde su independencia, a un régimen parlamentario. ¿Qué es lo que estuvimos viendo esta semana y por qué es lo que ocurrió en Armenia y por qué se generó toda esta inestabilidad? Bueno, en principio el referéndum que se hizo en 2015 establecía que el último periodo presidencial de Serzh Sarkisian, que se terminaba hace 2 semanas, se iba a inaugurar la República Parlamentaria en Armenia. Sarkisian, este político, pues como les había mencionado, que había participado en la guerra del Karabaj, un hombre del grupo Karabaj, de los que ganaron la guerra, por un lado, hay unas condiciones socioeconómicas pues muy deterioradas en Armenia, a pesar de que el año pasado el país creció al 3.5% en su PIB. Hay un descontento generalizado, la gente asume que este régimen del grupo Karabaj pues ha beneficiado a ciertos oligarcas que son los que controlan y dominan la economía. El 32% de la población vive por debajo del nivel de las líneas de pobreza. Entonces hay un descontento generalizado. La oposición, el líder que actualmente está encabezando todos estos movimientos y estas movilizaciones sociales, Nikol Pashinyan, él tiene un largo historial encabezando estos movimientos sociales, ¿no? Desde 2008 él estuvo participando en las primeras protestas que se hicieron a raíz de la toma del ascenso de Sarkisian, en medio de unas demandas, ¿no? De que hubo fraude y mucha corrupción en el proceso electoral. Pashinyan, él es arrestado por las autoridades armenias, se esconde, lo capturan, dura 2 años en la cárcel y es liberado en 2011 a partir de una amnistía que se decreta en el país, ¿no? Para liberar a presos políticos. Ahí regresa al poder, regresa a la actividad política. Él, un publicista, periodista, gente de estos liberales, ¿no? que hay ahí en Armenia. Y en esta ocasión, con el cambio de régimen político, mucha gente y la oposición en Armenia lo que acusa al régimen de Sarkisian y al Partido Republicano Armenio, que es el partido que domina el Parlamento armenio y al cual pertenece Sarkisian, el primer ministro destituido,
pues bueno, acusan de que se quiere perpetuar en el poder. Es muy parecido a lo que ocurrió en Turquía el año pasado con Erdogan, que se reformó el sistema político pasando de una república de una república parlamentaria a un sistema presidencial. En cambio, acá en Armenia pues ocurre lo contrario. De un régimen presidencial se pasa a un parlamentario, y con fuertes sospechas por parte de la oposición de que Sarkisian pues lo que buscaba en el fondo era perpetuarse en el poder, a la usanza de lo que está ocurriendo en ese vecindario tan complicado para Armenia, ¿no? Turquía, donde pues, hay un régimen muy autoritario, igual en Azerbaiyán, la inestabilidad al norte en Georgia y bueno, la teocracia de los ayatolas al sur, ¿no? con Irán. Y bueno, la sombra también siempre del autoritarismo ruso ahí que está presente en la actualidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que pasó específicamente en estos días? Pues bueno, Sarkisian iba a asumir el poder. Las protestas se dan en este marco de 11 días de manifestaciones sociales muy fuertes en el país. El 12 de abril, Sarkisian es designado por el partido como el nuevo primer ministro sin fin de término. No había una fecha precisa como funcionan los sistemas parlamentarios. 5 años era el plazo máximo para volver a convocar elecciones para renovar el parlamento si en caso de que no se deshiciera, ¿no? la coalición gubernamental política. El Partido Republicano Armenio pues tiene el 50% de los votos y de los escaños en el Congreso, así que pues no había avisos de un fin de su régimen. La gente molesta por eso, cansada de la corrupción, de los altos niveles de pobreza. Armenia se está despoblando, hay tasas de migración altísimas, que se están yendo los armenios, la gente no encuentra posibilidades, oportunidades de crecimiento ahí, pues están yendo. Y todos estos factores se juntan y bueno, la oposición que ya tenía estas credenciales importantes, ¿no? e históricas, Armenia por su gran diáspora que tiene en Europa, en Estados Unidos, pues se ve influida de muchas, y bueno, en Medio Oriente también, en la misma Rusia, pues Armenia se ve influida por muchas ideas políticas, ¿no? distintas, a diferencia de otras regiones de la ex Unión Soviética. Pues Armenia es una zona muy cosmopolita. La oposición pues se nutre de todas estas ideas políticas que hay en su misma diáspora. Y bueno, Pashinyan, que había sido aliado de Levon Ter-Petrosyan, que fue el primer presidente armenio, también del grupo Karabaj, pero que rompe muy rápido con este otro grupo que se forma al interior del Comité Karabaj, que lo domina Robert Kocharyan y Serge Sarkisian, los dos presidentes que van a seguir de 1998 a 2008 y 2008 a 2018 Serge Sarkisian. Bueno, aliado de Petrosyan, Pashinyan, este líder opositor, pues empieza a demandar que se termine, que Sarkisian renuncie, que no asuma como primer ministro. Las movilizaciones populares pues, son enormes. En Yerevan, más de 160,000 personas, considerando una ciudad que tiene 1 millón de habitantes, pues es una proporción muy grande de la población que sale a manifestarse. Básicamente, Sarkisian, los factores, si bien en Armenia se habían presentado históricamente esta inestabilidad y muchas manifestaciones sociales en estos procesos de cambio político y de alternancia en el poder, en esta ocasión los factores que van a hacer cambiar que son distintos y que van a permitir que se dé pues, la renuncia, ¿no? del primer ministro, sobre todo es de que hay miembros de las Fuerzas Armadas que se unen a los manifestantes. Entonces, esto es un cambio fundamental. En las ocasiones antepasadas pues, no se había presentado este fenómeno, pero en estos días sí hay grupos de soldados que se unen a los manifestantes. Sarkisian pues, ve que, y bueno, el nuevo contexto de régimen político en Armenia pues, termina haciendo que el primer ministro caiga en cuenta de que la única manera de controlar el descontento social
es usando la fuerza. Termina reculando Serge Sarkisian, el primer ministro, y dimitiendo del poder. ¿Qué es lo que viene para Armenia? ¿Qué es lo que va a ocurrir en los próximos días? Bueno, esto ocurre el 23 de abril, en vísperas del día 24, que es que era el 103 aniversario del genocidio, de la conmemoración del genocidio armenio. Sarkisian, en unos momentos dramáticos, termina renunciando al cargo. Lo toma Karen Karapetyan, que era el viceministro de gobierno. Él empieza a entablar negociaciones con Pashinyan, el líder de la oposición. Pashinyan quiere convocar a elecciones, que se vuelvan a hacer elecciones. Pashinyan dice que el líder de la oposición dice que no se van a respetar, no van a aceptar como válidas unas elecciones cuando el Partido Republicano Armenio, el partido del expresidente, siga dominando, ¿no?, y organizando estas elecciones por todos estos casos de fraude y de sospechas de fraude que había en procesos electorales anteriores. Entonces, la oposición se muestra contraria a que se celebren elecciones bajo este sistema, bajo la presencia y el dominio del Partido Republicano Armenio, y por términos, por lapsos jurídicos electorales, el Congreso armenio tiene que convocar a elecciones para a más tardar el próximo 2 de mayo, para que se pueda elegir un nuevo primer ministro y que este primer ministro pueda convocar a elecciones. La oposición, Pashinyan, que se ve respaldado por las masas, ¿no?, y por las movilizaciones sociales, no quieren que se celebren elecciones bajo este modelo. Y él quiere que lo nombren el primer ministro para, de esa manera, con toda esta legitimidad democrática obtenida a partir de las movilizaciones sociales, pues pueda hacerse unas elecciones transparentes y confiables. Los actores internacionales, pues el principal, que es Rusia, por todos los vínculos de seguridad con Armenia, ha dicho que van a respetar lo que los armenios, a diferencia de lo que está ocurriendo en Armenia, a diferencia de otras revoluciones que hubo en el espacio postsoviético, en Ucrania, en Georgia, donde el Kremlin señaló claramente de que hubo injerencia extranjera, ¿no?, sobre todo de Occidente, en los procesos de movilización popular. En Armenia, el Kremlin ha sido sumamente prudente en ese aspecto y no se ha manifestado por deslegitimar estos movimientos sociales y este nuevo panorama político que estamos viendo en Armenia. Entonces, pues en los próximos días vamos a ver qué evolución sigue teniendo esta pequeña república caucásica con vínculos y con conexiones alrededor del mundo.